Después de comentarte por qué hice la inversión en Canarias, hoy lo vas a ver con números. ¿Cuánto me costó la vivienda? ¿Cuánto me costó la reforma? ¿Por cuánto la alquilé? Y lo mejor de todo, ¿cuánto me deja cada mes? Y seguro que te estás haciendo una pregunta. ¿Realmente mereció la pena? Vamos a verlo. Vamos a empezar por el precio de compra, ¿vale? En este caso fueron 65.000 euros y al ser en Canarias, pues básicamente nos venimos aquí y ajustamos la comunidad autónoma porque, por si no lo sabes, el ITP es algo que se aplica dependiendo la comunidad autónoma en la cual te encuentres. En este caso aplicamos Canarias, que tiene un impuesto del 6,5%. Como podemos ver, el ITP en este caso son 4.225. Una cosa que importante es que esta vivienda es para alquiler, ¿vale? Es una vivienda a partir de la cual no va a ser vivienda habitual. Sí es verdad que si es tu residencia habitual puedes optar a distintas deducciones, ¿no? Por el hecho de ser tu primera vivienda. Y en mi caso, al tener menos de 35-30 años, pues podía optar a dicha subvención. No quería meterme en problemas porque tiene que ser una vivienda habitual para que puedas optar a dicha deducción. Otra cosa importante, yo no negocié el precio de compraventa. Por si no lo viste, lo comento en mi anterior vídeo, ¿vale? Mi mentalidad, que no tiene por qué ser la de todo el mundo, es que cuando tienes una oportunidad que es potente a nivel de números, que ahora la vas a ver, no veo necesario negociar el precio de compraventa. Ojo, esta es mi estrategia. No te digo que haya otro perfil de inversor que igual negocia en cualquier caso el precio de compraventa. No es mi caso, ¿vale? Yo como lo veo es, tengo esta oportunidad que encaja conmigo, entonces me lanzo por ella antes que otro se lance. Otra referencia que yo tomo, siguiendo con los gastos intrínsecos de compra, es el registro y notaría. Yo, de normal, tomo un 2% respecto al precio de compraventa, ¿vale? No sé si es alto, no sé si es bajo. Por tener seguridad respecto a la provisión de gastos que el banco te va a retener, yo prefiero tener este porcentaje y así ir sobre seguro, ¿vale? En este caso fue de 1.300 euros, ¿vale? Vamos a la reforma. En este caso la reforma fue de 22.000 euros, ¿vale? Así que ajustamos aquí 22.000 euros. En este caso fue una reforma integral, ¿vale? Se hizo absolutamente todo. La vivienda quedó absolutamente nueva. Se hizo tubería, se hizo electricidad, se hizo la cocina nueva, se hizo el cuarto de baño nuevo, se hizo la tarima nueva, las paredes nuevas, que también lo comento en mi anterior vídeo. Esta empresa que me hizo la reforma era un contacto de mi contacto inmobiliario, ¿vale? Me facilitó sus datos y a partir de ahí, pues, fue la responsable de hacer la reforma. Una cosa importante que te comento aquí. Yo no lo hice y, sinceramente, creo que fue un error. Te diría que compares presupuestos. 4 o 5, mientras más mejor, ¿vale? Que más de una empresa vaya a hacerte un presupuesto de la reforma. ¿Por qué? Porque así vas a detectar primero el precio, obviamente, qué empresa te va a encajar más en ese sentido, sobre todo en mi caso, que fue para inversión. Lo veo súper importante este apartado porque obviamente vas a querer sacar rentabilidad y la reforma ya vas a ver que va a tener un impacto brutal. Es una cosa que yo no hice, directamente me la hizo esta empresa y también yo veo otro motivo a partir del cual está bien comparar, que es los acabados que te pueda garantizar esta empresa que te va a hacer la reforma, ¿vale? Que te hemos hecho, por ejemplo, reformas anteriores que ha hecho, cuáles han sido los resultados, si es posible, y aquí ya sí que sería un puntazo, el hecho de que te contacten con las personas a partir de las cuales le hizo la reforma. Muchas preguntas respecto al plazo que hizo esta empresa la reforma, cuáles fueron los acabados, si realmente la comunicación fue buena, si se podría decir que lo recomendaba. Es decir, hay una serie de apartados, ¿no?, que creo que son súper importantes si tienes la posibilidad de hablar con la persona a partir de la cual esta empresa le hizo la reforma, ¿vale? Y así puedes comparar entre las distintas alternativas que te decía, que fue algo que no hice y la verdad que fue un error, para así coger la que mejor encaje contigo. Y aquí también en el precio de la reforma viene incluido
el mobiliario. Esto también vino porque mi contacto inmobiliario me recomendó que para esta zona concretamente me recomendaba amueblar el piso. Así que aquí está metido en los 22.000 euros absolutamente todo. Mano de obra, materiales y mobiliario. Y siguiendo con los gastos hipotecarios, pues la tasación pues fueron 350, suele ser lo estándar, 400, 300, pero más o menos la media suele ser esa, 350 o así, ¿vale? Gestoría pues 450 aproximadamente y registro otros 300, ¿vale? Una cosa importante, ¿vale? Lo he comentado muchísimas veces, tanto el ITP como registro de notaría, como tasación, como gestoría y como registro de propiedad no te lo va a financiar el banco. Esto va a tener que tenerlo en cuenta aparte de la entrada que tú des para el piso, que ahora iremos para ella, ¿vale? Pero esto es súper importante que lo tengas en cuenta porque hay muchísima gente que solo tiene en cuenta la entrada que tiene que pagar para la vivienda, va a negociar con el banco y después se lleva la sorpresa de que el banco le dice no, aparte del 20% tiene que tener en cuenta muchos más gastos, que aproximadamente tienes que sumar un 10% adicional. Aquí puedes ver que la entrada es de un 20%, ¿vale? Normalmente los bancos, al ser tu primera vivienda, te van a financiar el 80%, ¿vale? Y una cosa importante, el banco te va a hacer la financiación respecto al importe menor de la tasación o del importe de compraventa. Esto es súper importante, ¿vale? Y asegúrate, antes de comprar la vivienda, de que la tasación va a ser superior al importe de compraventa, porque hay muchísima gente que se lleva una sorpresa y después, una vez que han firmado las arras y se comprometen en la operación, se llevan la sorpresa de que la tasación es mucho menor de lo que es el importe de compraventa, y lo que te va a financiar el banco es justamente ese importe de tasación al ser menor. Así que mucho ojo con esto, ¿vale? Porque se cargan muchísimas operaciones inmobiliarias, muchas más de las que te puedas imaginar, y que puedas hacer una estimación de la tasación previamente a firmar la arra. Sí o sí tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Súper importante, de verdad, apúntatelo o tenlo en cuenta porque es muy importante este apartado. Y yo tengo la mentalidad de que a mí me gusta en este tipo de inversiones, o como yo lo veo, maximizar el cash flow, ¿vale? Y para esto yo intento alargar lo máximo posible los años de hipoteca. Y tú me vas a decir, ya, pero así vas a pagar mucho más intereses. Yo te voy a decir, vale, es correcto, pero ¿quién va a pagar esos intereses si voy a tener esa vivienda alquilada? Efectivamente, el inquilino, ¿vale? Así que eso no me preocupa lo más mínimo. Si voy a poder maximizar ese cash flow y el inquilino va a pagar los intereses, durante 30 años voy a poder optar a muchísimo mayor cash flow, que eso me va a permitir meterme en otras operaciones inmobiliarias, ¿vale? Por eso mismo intento alargar al máximo la vida de la hipoteca, que en este caso por eso tomé la decisión de que sean 30 años, ¿vale? Súper importante esto también, sobre todo si tienes la mentalidad de inversión. Si tienes la mentalidad de quedarte en la casa, obviamente el criterio es totalmente distinto y igual te puede convenir minimizar los intereses del préstamo, ¿vale? Pero esto es otro asunto. Yo te cuento mi caso, ¿vale? Que en este caso maximicé el cash flow mensual, que ahora iremos con ello. El TAE en este caso fueron un 2,25%, ¿vale? Nos ajustamos aquí. Y en este caso se me queda una cuota mensual de 200 euros. ¿Vale? Yo creo que es una cuota bastante cómoda. Mi salario perfectamente me permite tener este ratio de endeudamiento, así que es perfecto, ¿vale? Y 200 euros la verdad que lo veo algo bastante asumible. Esto también es súper importante, que te informes tanto del IBI, si hay alguna derrama pendiente, y también el mantenimiento mensual respecto a si es un piso antiguo el que coge o es un piso relativamente nuevo, ¿vale? Obviamente, si haces una reforma buena, lo bueno que tiene esto, y por eso me encanta, es que vas a poder minimizar estos gastos de mantenimiento, al menos los primeros años que después de la reforma. Si la reforma está bien hecha, lo bueno es que durante bastantes años te vas a desentender del mantenimiento, ¿vale? Es verdad que aún así debes tenerlo en cuenta, pero la ventaja que yo veo de reformar un piso de manera integral es justamente que puedes minimizar esos gastos de mantenimiento, ¿vale? En este caso concreto, creo recordar que el IBI son 74 euros anuales, ¿vale? Que esta es otra ventaja muy buena, ¿vale?
Comunidad, súper importante, que los edificios sean sin ascensor. ¿Qué es lo que pasa? Que si el edificio no tiene ascensor, los gastos de comunidad se reducen muchísimo, pero muchísimo. Entonces, si realmente quieres invertir en una propiedad, priorizaría el hecho de que no tenga ascensor, ¿vale? Que sea obviamente un segundo o un tercero como máximo. En este caso es un tercero en mi piso. Derrama, en este caso no tenía ninguna derrama el edificio. Me gusta como tener un prorrateo mensual para que cuando te venga la derrama eso ya lo tengas contemplado. En este caso yo contemplo 20 euros mensuales respecto a las derramas. Mantenimiento mensual, pues como en este caso, como te comentaba antes, la reforma fue integral. Por ese motivo creo que puedo minimizar muy bien el mantenimiento que yo presupongo respecto al mantenimiento que va a necesitar el piso, ¿no? Y en este caso yo considero un mantenimiento mensual de 20 euros, ¿vale? Pues lo típico de que hay cierta avería que no te cubre el seguro, que ahora vamos con ello por cierto, o cualquier aspecto de ese estilo. Seguros anual, esto sí que lo veo súper importante y más en mi caso que me pilla a tanta distancia el piso. Pero igualmente yo lo aplicaría o yo lo tendría en cuenta. Seguros anuales, seguro de vivienda, pasa cualquier cosa que estés cubierto. Te sorprendería, yo hablando con muchísima gente del sector, la cantidad de situaciones que se pueden llegar a dar y es muy fácil evitarlas teniendo un seguro. Aquí lo que sí te diría es que el banco normalmente te va a ofrecer un seguro de vivienda, ¿vale? Compara muy bien lo que te ofrece el banco respecto a la deducción del tipo de interés. Que otra cosa que tiene mi caso es que al ser un importe muy bajo, como esta vivienda ha sido de 65.000 euros, a mí el tipo de interés realmente no me impacta mucho. De un 2,25 a un 2,35, a mí al final lo que me cambia son, ya lo estás viendo, 2 euros mensuales, irrisorios. O sea, un 0,1% apenas me representa nada. Si es la deducción que me aplica el banco, ¿vale? Entonces, por eso mismo, al ser mi caso, no me genera tanta ventaja el hecho de que me deduzcan el seguro de vivienda. Pero si tu caso es de un importe mucho mayor, el importe de compraventa, obviamente te va a impactar mucho más esa deducción que te haga el banco. Por eso mismo, ten en cuenta esto a la hora de comparar seguros en el mercado, ¿vale? Respecto a la deducción que te supone, o la reducción, mejor dicho, que te supone esa tasa que te aplica el banco respecto al tipo de interés para el seguro de tu vivienda, ten en cuenta que el ahorro debe compensar lo que vas a encontrar en el mercado. Es decir, yo primero compararía en el mercado todas las opciones que haya disponibles y después de eso me quedo con la opción que mejor me convenga y la comparo con el precio del banco, restándole lo que a mí me impacta respecto a la reducción del tipo de interés que me aplica el banco, ¿vale? Yo creo que más o menos se entiende y en función de eso lo que más te convenga. Al ser mi caso una inversión inmobiliaria, como te decía, yo el primer año creo recordar que lo mantuve con el banco porque no quería preocuparme por las ofertas del mercado y tal, pero una vez pasado el primer año creo que la renovación fue un incremento brutal del impuesto anual. Entonces yo lo que hice fue moverme a una empresa de la competencia, ¿vale? Que me encajaba mucho mejor en todos los sentidos, ¿vale? También creo que tengo asociado un seguro de vida intrínseco al préstamo y creo que sumados ambos seguros se queda la suma total en 420 euros, ¿vale? Es decir, el mantenimiento mensual es de 101 euros. Vamos al siguiente punto súper importante, el tema del alquiler. Durante el primer año, el alquiler que yo tenía aplicado era de 750 euros. Esto ya te lo digo también aparte, volviendo al apartado de la reforma. Yo te recomiendo que hagas una reforma integral si la vivienda es antigua, como era mi caso. Te vas a quitar muchísimos quebraderos de cabeza, vas a estar tranquilo. La vivienda aparte se va a revalorizar respecto a la reforma que hagas en el piso, así que solo veo ventajas, ¿vale? En mi punto de vista. ¿Vale? Y aparte el inquilino va a tener una mayor sensación de calidad y vas a poder atraer a perfiles mucho más buenos. El primer año lo tenía alquilado en 750 euros, ¿vale? Y el segundo año la inquilina que estaba se fue y pude subir los 50 euros más quedándose en 800, ¿vale? A 750 la rentabilidad bruta, que básicamente es el importe del alquiler por 12 dividido entre el importe total de compraventa, ¿vale?
Esto básicamente te dice si la operación es buena o mala, porque claro, si ahora como vamos a ver el ROCE es solo respecto a tu capital invertido, siempre va a ser bueno, porque tu capital invertido va a ser mucho menor que el capital total, ¿vale? Pero para mí es un indicador muy bueno que me dice si realmente la inversión es buena o no, ¿vale? La rentabilidad neta, descontando gastos, sería de 8,32, ¿vale? Y el cash flow mensual, en este caso, sería de 450 euros, ¿vale? Y el dinero que yo necesitaría o que salió, por así decirlo, de mi bolsillo fue de 41.325 euros. Y aquí ya viene sumado tanto la entrada del piso como todos los gastos asociados a la compraventa que no te financiaba el banco, como te comenté antes. Y el ROCE, que es la rentabilidad respecto a mi capital invertido, porque claro, yo he puesto 41.000 euros, como te decía, esa rentabilidad me sale de un 13,3%, ¿vale? Y yo veía que con estos números me salían las cuentas. Si es verdad que yo hice las cuentas con una reforma de 18.000, 20.000 euros, pero siempre te voy a hacer la recomendación de que al menos un 10, un 20% se lo sumes al presupuesto que te hagan, porque siempre surgen imprevistos. Por ejemplo, en mi caso, hubo una avería en el cuarto de baño que hizo que el vecino tuviera gotera, y eso era algo que no estaba contemplado y creo que me subió unos 500.000 euros, ¿vale? Otra cosa aparte que me sucedió fue el tema de las paredes, que en principio pensamos que las paredes estaban en el mejor estado de las que estaban, y esto me supuso un sobrecoste de unos 3.000, 4.000 euros. Así que mucho ojo con esto. Guárdate las espaldas y súmale siempre al presupuesto que te den un 10 o un 20% por lo menos, porque siempre va a haber imprevistos. Y después, como te decía, después del primer año, el alquiler subía a 800 euros y como podemos ver, pues obviamente los ratios de rentabilidad se van a actualizar y van a ser mucho más atractivos, ¿no? Moviéndose la rentabilidad bruta ahora a un 10,25%, la rentabilidad neta a prácticamente un 9%, el cash flow a 500 euros, ¿vale? Y el ROCE a aproximadamente un 15%. La verdad que son unos números muy buenos respecto a la inversión. Te firmo ahora mismo que todas las inversiones inmobiliarias que hagan en el futuro tengan estos números. O sea, te los firmo ya. Sí es verdad que no es fácil, ¿vale?, encontrar este tipo de oportunidades, sobre todo a día de hoy que se está revalorizando tanto la vivienda, ¿vale? Te quería comentar otro punto respecto al alquiler, súper importante. Cuando tengas en cuenta la estimación del alquiler, ten en cuenta más o menos el perfil de inquilino que te va a entrar. Hay mucha gente, y esto es un error muy común, yo creo que es muy extendido, que es el hecho de, vale, yo lo alquilo a 800, 900 euros. De puta madre. ¿Qué es lo que pasa? Que después la tasa de esfuerzo que eso le supone al inquilino es de a lo mejor un 50%, que eso es una locura, ¿vale? Por eso yo siempre te recomiendo que o bien tengas un seguro de impago o bien, como máximo, le suponga al inquilino, y si es una pareja, son dos personas, que la suma del sueldo sea menor a un 30%, lo que le suponga el precio del alquiler al perfil que te entre en tu vivienda. Y esto es algo que te tienes que tomar muy en serio, porque a nadie, entiendo, que le haría gracia que de repente tenga un mes una sorpresa de que el inquilino no te puede pagar. Yo creo que es algo desagradable que todos queremos evitar, ¿vale? Por eso mismo, creo que una variable a tener en cuenta muy importante es la tasa de esfuerzo que le suponga al perfil que te va a entrar en la vivienda. Que eso más o menos te puede hacer una idea en función del barrio, qué perfil de gente te puede entrar, la renta promedio que más o menos puede tener dichos perfiles. Y eso es algo súper importante. Y siempre tira un poquito a la baja respecto al precio de mercado. Un pelín, ¿vale? Para así cubrirte las espaldas. Porque mientras más te guardes las espaldas, mejor van a estar sustentados estos números. Así que nada, con esto acabaríamos un poco el análisis respecto a los números que representan mi inversión inmobiliaria en Canarias, ¿vale? Una vez que ya te comenté el por qué decidí invertir aquí. Y esta plantilla la tienes disponible en el perfil de mi canal, ¿vale? Esta es justamente la plantilla que yo usé para hacer los cálculos y poder abordar la operación de este piso de Canarias que te estoy comentando en este vídeo. Te comento también en el vídeo anterior que a mí lo que me dio tranquilidad es justamente esta plantilla,
Porque como ya comento justamente en ese vídeo, hay mucha gente que se guía por intuiciones, por mi vecino me ha recomendado invertir aquí, tengo un familiar que me ha recomendado invertir aquí. No te guíes por sensaciones. En este tipo de cosas hay que tener la cabeza muy fría, tener mucha calma y hacer muy bien estos números, ¿vale? Porque después te encuentras con sorpresa, o el hecho de no haber hecho bien los números no te asegura que realmente el piso se pague solo, que es justamente lo que yo busco haciendo números, y que la operación sea bastante buena. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que yo soy exigente respecto a una inversión que me pilla a mucha distancia, ¿vale? Obviamente no puedo compararlo con algo que me pille a 10 minutos en coche. Si hago este esfuerzo, por así decirlo, en algo a muy larga distancia, es porque realmente los números me deben compensar de alguna manera, por el riesgo que eso supone. Llevar una reforma también a larga distancia, llevar una relación con el inquilino a larga distancia, es todo mucho más complejo que si tienes a lo mejor en tu vivienda, como te decía, a 10 minutos en coche, ¿vale? Esto en función del perfil de inversor, pues te va a decir, mira, yo priorizo tener mi inversión cercana, 10 minutos, pasa cualquier cosa, me pilla cerca, y es totalmente respetable y hasta incluso lo entiendo, ¿vale? Que haya mucha gente que a lo mejor le compense que la rentabilidad, que los porcentajes de rentabilidad sean menores, pero aún así la vivienda le pille muy cerca, ¿vale? Entonces tiene todo el sentido de que prioricen esa seguridad, ¿vale? O esa comodidad respecto a hacer una inversión a más distancia, como en mi caso, ¿vale? Pero yo tuve este criterio, así que ese fue el que seguí. Es tal cual te lo he comentado, o sea, está ajustado a la realidad 100%, no me he inventado absolutamente nada. Y lo que sí que te recomendaría es que uses esta plantilla, porque aquí vas a poder ajustar absolutamente todo, como te decía, por ejemplo, el IBI anual, cuál es la comunidad, qué mantenimiento vas a tener en cuenta, qué seguro vas a contratar, alquiler respecto a la zona puedo aplicar a este piso, que la tasa de esfuerzo no sea muy grande, como te he ido explicando antes. O sea, todo lo tienes aquí en esta plantilla, y lo bueno es que la tienes disponible y de manera muy accesible. Así que te recomiendo que te pases a mi canal, vete al link y úsala, ¿vale? Si estás pensando en hacer una inversión inmobiliaria, ¿vale? Si te ha gustado el contenido, te voy a pedir un like. Si no estás suscrito todavía, suscríbete y nos vemos en futuros vídeos, ¿vale?